donde hablaremos temas relacionados a la norma ISO 45000, pues en versión 2018, la primera norma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de ISO. Mi nombre es Fabián Andrés Martínez Mesa, soy boyacense, soy colombiano pues me encanta estar con ustedes el día de hoy. Vamos a mirar algo sobre mi experiencia y mi educación. Yo soy microbiólogo industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy especialista en sistemas de gestión de calidad del ICONTEC. También tengo una especialización en seguridad y salud en el trabajo. Nosotros aquí en Colombia, para poder trabajar en seguridad y salud en el trabajo, tenemos que sacar una licencia que nos permite trabajar en temas de seguridad y salud en el trabajo. Yo cuento con esa licencia vigente, eso lo genera un ente legal y pues afortunadamente esa licencia en salud ocupacional está vigente. Trabajo desde hace aproximadamente 10 años, 11 años en sistemas de gestión. Lo hago en Centro y Suramérica. Soy auditor en este momento para 3 entes de certificación internacional que trabajan en Centro y Suramérica. Antes trabajaba con 5. Por el volumen de trabajo tuve que abandonar algunas cosas, pero pues sigo trabajando con 3 entes de certificación internacional. Allí soy auditor líder de certificación hace aproximadamente 10 años para algunos, menos para otros. Y audito en certificación como auditor líder de certificación 7 normas internacionales. Dentro de esas está la ISO 9001, la OSAS 18001, la ISO 14001, la ISO 45000, la ISO 22000-2018. Audito también temas de Plan HACCP, BPMs y unos temas específicos aquí en Colombia que se llaman NORSOC y RUC. Soy experto técnico del Comité de Certificación de Colombia, que se llama Organización Nacional de Acreditación de Colombia, que es el organismo de acreditación que vigila a los entes de certificación en Colombia. Aproximadamente tenemos 14, 15 entes de certificación aquí en Colombia y es quien vigila a estos entes de certificación. Yo soy parte o soy experto técnico o participo como experto técnico del comité de acreditación en decidir qué empresa puede seguir haciendo su labor de certificación o cuál no, o cuál le toca mejorar, o se me hacen preguntas relacionadas pues a las normas que acabo de mencionar. Lógicamente, para ser auditor de certificación tengo que estar certificado como auditor líder en todas las normas que audito. Soy auditor líder. Soy consultor y asesor en todas estas normas que les referí. En Centro y Suramérica he acompañado a más de 50 empresas en el diseño o en la implementación o el mantenimiento de sus sistemas de gestión en Centro y Suramérica. También participo en uno de los entes de certificación como profesor o tutor del curso de auditor líder internacional. Dicto 5 normas internacionales, que es la OSAS 18001, la ISO 45000, la ISO 22000, y también dicto el curso de 9001 en sus últimas versiones como profesor del curso Auditor Líder bajo un esquema que llamamos Exemplar Global. Es tiempo para hacer esas preguntas. Bien, ¿qué vamos a ver en la sesión de hoy o componentes de esta sesión o curso? Vamos a mirar, pues, a repasar qué es ISO. De repente algunas personas que están acá no reconocen claramente qué es ISO. Vamos a ver el tema de estructura de alto nivel de la ISO y vamos a focalizarnos en cuáles son esos principales cambios de la norma de OSAS 18001-2007 a la norma ISO 45000 en versión 2018. Vamos a mirar algo muy importante que hay que ver para poder abordar esta norma internacional ISO 45, que son los cambios o los nuevos significados que puede tener esta norma. Y al final vamos a mirar, pues, la estructura, cómo fue que quedó esta norma, cómo nosotros podríamos facilitar su implementación. Eh, Hacia las 8:30 vamos a tener una sesión de 30 minutos de preguntas, o puede ser antes. Bien, eh, entonces empecemos por saber qué es ISO. Muchas personas pueden saber qué es ISO, pero pues algunas de las que están asistiendo, por lo que es una introducción, puede ser que no.
Pues ISO es el ente internacional de estandarización, de sus siglas en inglés, International Organization for Standardization. Esta es una organización que se dedica a crear o hacer normas o estándares de calidad, de seguridad de la información, de seguridad alimentaria, de seguridad en la cadena de suministro en el mundo, ¿cierto? Y estas son las llamadas normas ISO. Esta es una organización sin ánimo de lucro eh, que, eh, que tiene 164 miembros dentro de su estructura. Estos 164 miembros usted los puede ver en este link que he colocado acá. Y allí aparece el mapa de todo el mundo y allí por cada uno de los países que tiene un miembro, pues está el nombre de cada miembro en cada país. Debe solamente, o ISO solamente permite tener un miembro por país. eh, y estos miembros tienen tres tipos de colaboración con ISO. Los que pueden hacer modificaciones cuando se hacen estas reuniones para mirar una actualización de una norma o una nueva norma, entonces ellos tienen voz y voto con respecto a estas normas ISO. Hay otros miembros que no tienen ni voz ni voto, solamente eh, son miembros, pero pues no pueden tener ni voz ni voto. Algunos entes o algunos miembros pueden vender las normas. Por ejemplo, aquí en Colombia, el Icontec es quien vende las normas y es quien tiene la posibilidad de tener el derecho de la reproducción de estas normas. Seguramente en Perú pasa lo mismo. Entonces, como este miembro hizo, ha adquirido el permiso de poder vender estas normas, pues estas normas, por lo general, usted debe comprarlas en estos entes o en estos miembros ISO que están pues, que están representados en 164 miembros ISO. Es importante que reconozcamos que si hay un miembro ISO en nuestro país, a él es quien debemos preguntarle y comprarle pues las normas que genera ISO. Si no, podríamos incurrir en un tema que es incumplimiento a derechos de autor y esto pues puede ser bastante grave. Bien, una norma ISO básicamente es un documento público, es un documento que es consensuado por expertos. Entonces, lo que tiene ISO es que tiene unos grupos de expertos en cada norma que se reúnen inclusive con las empresas que son líderes en el sector donde se emite, eh, donde se emite pues es donde se quiere emitir esta norma o esta guía o esta norma técnica, se reúnen con ese grupo de expertos y generan un documento que es aprobado por partes interesadas en el mercado internacional, lo aprueba y es aprobado por el organismo de normalización reconocido. Esto es lo que hace ISO. Las normas internacionales no incluyen requisitos contractuales, solamente incluyen los requisitos que quiere un rubro o un sector de la economía determinar en un documento para que todas las empresas que deseen eh, trabajar o aplicar esta norma, pues trabajen bajo las mismas circunstancias y los mismos controles, lo que facilita, pues lógicamente, un comercio mucho más sencillo entre diferentes países. ¿Por qué? Porque lógicamente están hablando en el mismo idioma, en los mismos controles, en la misma gestión, ¿sí? Entonces, nunca incluye una norma de estas el cumplimiento de requisitos contractuales, legales o reglamentarios. ¿Por qué? Porque ISO definitivamente no le quiere quitar la autoridad a los entes a los entes de legisladores o los entes legales, ¿cierto? Mm, por eso es que en ningún numeral de la norma ISO usted va a encontrar que diga la organización debe cumplir los requisitos legales. Dice, los debe actualizar,
debe verificar que los cumple, los debe actualizar, los debe identificar, pero no coloca un debe donde diga la organización debe cumplir. Cuando coloque ese debe, lógicamente empieza a quitarle la autoridad a los entes en los países que son los que generan las leyes, los decretos, las resoluciones ministeriales, y pues no, ISO no se quiere meter en esto. Lógicamente, esto no va a sustituir una norma de estas ningún requisito legal y pues son voluntarias. Entonces, estas normas, ¿cuándo no se vuelven voluntarias? Cuando, por ejemplo, un cliente me las pide, ¿cierto? Un cliente dice, necesito que me implemente y me certifique y me demuestre el certificado de la ISO 45000 en versión 2018. Allí ya no se vuelven un documento voluntario, sino se vuelven un documento que es obligatorio. Pero como tal, las normas ISO no son obligatorias, aunque en algunos países, puede ser que en Perú, en Ecuador, en Colombia, en algunos rubros económicos o en algunos sectores económicos son requisito. Por ejemplo, en nuestro país, para hacer el transporte de pasajeros, es requisito implementar y certificar por requisito legal por lo menos la norma ISO 9000. Para el sector eléctrico, por lo menos tiene que certificarse la ISO 55000, que es una ISO de gestión de activos. Entonces, en Perú puede ser que también exista estos requisitos relacionados con la certificación de una norma. En Ecuador entiendo que el gobierno o todo el cuerpo o los departamentos del gobierno tienen que certificarse en tres normas, la 9001, la 14001 y pues en ese entonces la 18001, pues que ahora ya tendría que ser ISO 45000. En estas normas siempre existen requisitos, pero nos toca entender que hay tres formas verbales para poder leer esta norma, ¿sí? Cuando nos aparece la forma verbal de cómo debería, indica una obligación o un requisito, ¿cierto? Estos empiezan a aparecer desde el numeral 4.1 en la norma ISO 45000 en versión 2018 hasta el numeral 10.3. Algunos me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con los otros numerales que tenemos del numeral 0 hasta el numeral 3? No hay debes. Allí es la explicación, las generalidades de la norma, la explicación de los principios, las definiciones. Entonces, a partir del numeral 4.1 es donde tenemos todos los debes de la norma ISO 45000 en versión 2018. También existen los deberías que indican recomendaciones o puede, donde se utiliza, cuando se utiliza este verbo, es para indicar que algo está permitido. En la norma ISO 45000 en su versión 2018, a partir del numeral 4.1 hasta el numeral 10.3, empiezan a aparecer una cantidad de notas. O sea, puede ver debajo de algún numeral que aparece nota, dos puntos. Estas notas no tienen debes o requisitos, por lo tanto, son recomendaciones. Ahí aparecen palabras o verbos como debería o podría. Entonces, debe tener usted claro que estas notas no se deben implementar, sino más bien son recomendaciones o ayudas para poder implementar el numeral donde está esta nota. Bien. ISO en este momento tiene casi 22.400 normas generadas en el mundo. Usted puede entrar a la página de ISO y encontrar en esta página, dependiendo del sector, qué norma le aplica. Hay muchísimos sectores. Imagínense pues que existan 22.400 normas ISO en este momento. Claro, no todas son normas de requisitos, sino pueden ser normas de directrices, como la que tenemos de la 19.011 en versión 2008. Ya algunas personas que están acá recuerdan que la norma ISO 19.011 en versión 2018 es la norma de directrices, no requisitos, directrices de auditoría interna. Y en esta norma no,
no aplica, pues lógicamente una certificación, porque usted no se puede certificar en una empresa en directrices, tiene que certificarse en requisitos. Entonces, existen las normas de directrices y existen las normas de requisitos, como la ISO 45000 en versión 2018. Esta norma sí tiene requisitos y tiene bastantes, inclusive el título de la norma son requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay otras normas que tampoco son aún certificables y sería muy interesante que ya empezaron a ser certificables, como la norma de responsabilidad social empresarial, la ISO 26000. Es un documento bastante extenso, muy extenso, pero aún está como directrices, o sea, no tiene este verbo en forma de debe. Tiene recomendaciones, se recomienda que la organización, puede ser que la organización, ¿cierto? Entonces, es un documento pues bastante grande, pero cuando usted lo lee, empieza a entender que la ISO 26000 definitivamente en algún momento puede recoger todas estas normas, porque cuando usted aplica esa norma de responsabilidad social empresarial, tiene que ver temas del medio ambiente, o sea, ISO 14001, tiene que ver temas de seguridad y salud en el trabajo, o sea, ISO 45000, tiene que ver la continuidad del negocio, o sea, 9001, y otros temas, todos los temas los puede usted tocar allí. Entonces, bien interesante esta norma. Todas las normas ISO en este momento tienen 7 principios. Perdón. Gracias. Estos 7 principios han existido desde las normas en versiones anteriores a la 2015, a las ISO en versión 2015. ¿Qué pasa? En estas normas que salen a partir del año 2015, empiezan a aparecer no 8, sino 7 principios, ¿sí? Y todas las normas van a tener los mismos principios. El principio 1 que es enfoque al cliente, el principio 2 que es liderazgo, principio 3 compromiso del personal, principio 4 enfoque basado en procesos, principio 5 la mejora, principio 6 toma decisiones basadas en evidencia y principio 7 gestión de las relaciones. ¿Qué pasa con esto? Usted a veces cuando implementa un sistema de gestión piensa que esto no es tan tangible o tan evidente verlo dentro de la norma desarrollado, que dentro de una norma que usted desarrolla en la organización. Pero realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, que no exista, o sea, cuando usted implementa un sistema de gestión cualquiera que sea, una norma ISO, y usted evidencia que no se cumple con el tema de compromiso del personal, estaría incumpliendo un numeral muy importante de la norma que está relacionado con el 7.3 de todas las normas ISO, que es el tema de la toma de conciencia. Si no está aplicado ese numeral, este principio no se cumple. Inclusive, cuando uno es auditor de certificación y evidencia que alguno de estos principios no se cumple, puede ser que la auditoría, lógicamente, genere no conformidades mayores o críticas, o definitivamente ni siquiera se continúe con la auditoría. Imagínense que ellos no tengan el tema de enfoque al cliente, pues es imposible, pero puede pasar, ¿no? Entonces, es muy importante porque la norma, ¿qué ha hecho? Tomar varios numerales de la norma, desde el numeral 4.1 hasta el numeral 10.3, todas las normas tienen esos numerales, todas las normas ISO, que salen a partir del año 2015, y todas las normas tienen bastantes numerales que resuelven cada uno de estos principios, no solamente uno, 4, 5, 6 numerales, 10 numerales puede resolver cada principio. Por ejemplo, en la norma ISO 45001, el enfoque al cliente es un nuevo requisito en ISO 45. Eh, el enfoque al cliente se puede desarrollar en el numeral 4.2 de ISO 45001. Ahora lo vamos a ver más adelante. Allí, ¿qué hacen en ese numeral? Recuerden que los debes empiezan a partir del numeral 4.1 hasta el 10.3. En ese numeral lo que hacen es identificar cuáles son las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, por ejemplo, los clientes. Entonces me explico.
Allí hay que hacer la identificación de qué es lo que necesita el cliente con respecto a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No solamente eso, sino la necesidad, sino la expectativa. En ese numeral no hay definición, inclusive en ninguna norma, de qué es una necesidad y de qué es una expectativa en ese numeral 4.2. Pero pues por experiencia les puedo decir que la necesidad que nosotros tenemos que identificar allí en el numeral 4.2 es lo que el cliente espera como mínimo que cumplamos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o es el cumplimiento de los requisitos legales mínimos. Eso es la necesidad. La expectativa es ir más allá del cumplimiento de un contrato con un cliente con respecto a seguridad y salud en el trabajo, o de ir más allá, la expectativa, de ir más allá al cumplimiento de los requisitos legales. Hacia allá es donde deberían ir todas las organizaciones. Deberían solventar o cubrir las necesidades, asegurar que siempre se va a cubrir eso y empezar a migrar al tema de cumplir las expectativas. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya empezamos a hablar de, de servicios del nivel de experiencia con respecto a un servicio que compro o con respecto a un producto que compro. Ya no se habla de satisfacción del cliente, ya se habla más bien de la experiencia que yo tuve como cliente en la adquisición de un producto o en la adquisición de un servicio. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues lógicamente, es cumplir las necesidades, y lo segundo, lógicamente, es determinar cuáles son esas expectativas que van más allá y poder empezar a hacer gestión para poder llegar a cumplir con eso. Pero si usted ni siquiera cumple las necesidades, pues no puede estar pensando en cumplir las expectativas. Por ejemplo, en una empresa que yo audité, eh, la empresa había identificado que todos los requisitos del cliente estaban inmersos dentro de un contrato. Estoy hablando de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, que esos requisitos estaban dentro de un contrato. Ellos muy juiciosamente lo que hicieron fue identificar en una matriz cuál era ese contrato, y a todo el mundo le comunicaron las responsabilidades con respecto a esos componentes del contrato. Dieron los recursos, hicieron seguimiento, entonces estaban cumpliendo perfectamente con los requisitos del contrato. Ellos se pudieron empezar a fijar sobre cuál era la expectativa del cliente para poder llenar ese requisito de expectativa con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la expectativa era que los empleados que estaban trabajando allí salieran en mejor estado de salud con el que habían entrado a la organización. Esa era la expectativa de, el cliente para esa organización. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a colocar recursos, empezaron a colocar más responsabilidades y empezaron a generar programas para que la gente, por ejemplo, si tenía un problema de una enfermedad común, por ejemplo, como temas de sobrepeso, de temas relacionados con atención alta, con el tema relacionado con temas del sistema nervioso, contrataron médicos que empezaban a tratar preventivamente esos casos, y empezó a salir la gente sana. Llegaba a la empresa enferma y salían, claro, no todo el mundo, pero las personas que podían lograr el tema salían sanos. Entonces, esto para esta empresa fue muy importante, porque el cliente que los contrataba empezó a hacer ese, ese, ese voz a voz, y empieza a comunicar al resto de las empresas. Y pues en este momento esta empresa eh, es, 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 es pionera en lo que hace, y es reconocida por su muy buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y les estoy hablando de una empresa que hace la producción y la distribución de energía eléctrica. Entonces, encontrar una empresa con tantísimos peligros es increíble, ¿cierto? Inclusive, les puedo seguir explicando
con respecto a esa empresa, algún otro ejemplo relacionado a algún principio que tenemos acá. Entonces, dentro de ese mismo, dentro de esa misma gestión de relaciones, la gestión de relaciones básicamente es el principio número 7 de todas las normas ISO y es poder garantizar que las relaciones con las partes interesadas internas y con las partes interesadas externas es la mejor. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene malas relaciones entre sus empleados o malas relaciones con los proveedores o malas relaciones con sus contratistas, eso puede afectar gravemente la continuidad del negocio, puede afectar en este caso generar accidentes, generar incidentes, generar riesgos de seguridad en el trabajo materializados. Entonces, sobre este caso de esta empresa, ¿qué hicieron? Ellos tenían que contratar personas para que entregaran casa a casa o vivienda a vivienda las boletas o las facturas de cobro de estos servicios de luz. Y pues lo tienen que hacer en todo el país. Y se empezaron a dar cuenta que este contratista tiene bastantes accidentes relacionados con mordeduras de perro, imagínense. Este era el tema que a ellos les llenaba los días de preocupación porque todos los días eran 4, 10, 15 personas mordidas por estos animales. Entonces, llamaron a las empresas que eran contratistas de esta empresa y les dijeron, vamos a hacer un programa para llevar a cero a la mordedura de perro. Y todos los contratistas, bueno, eso es un poco improbable, imposible, pero vamos a hacerlo. Empezaron a traer personas que eran especialistas en conducta animal y empezaron a irse con estas personas a entregar estas boletas, a entregar estas facturas, donde estaba el cobro de la luz y empezaron a identificar qué era lo que pasaba, cómo era que esta persona resultaba mordida o por qué circunstancias. Después de eso lo que hicieron fue un programa completo, donde tenían recursos, donde tenían documentos, donde tenían, inclusive activaban Medevacs para responder a alguna situación de emergencia. Y al final pude ver de primera mano las acciones que implementaron. Por ejemplo, dentro de las acciones fue que entregaron a todos, o sea, la misma empresa de energía le entregó a todos sus contratistas un pantalón, ¿cierto? Que hasta la cintura era bastante grueso, muy, muy grueso. Y en los casos donde era un piso térmico de menor de 2000 metros sobre el nivel del mar, donde hacía más calorcito, entregaban otro tipo de pantalón más delgado, pero que tuviera un refuerzo para que los colmillos de los animales no los hirieran. Esto fue un tema. Otros temas increíbles que me parecieron fue, eh, les dieron un producto natural, creo que era una infusión de altamisa, con una concentración específica, donde donde los señores que vinieron a hacer la investigación con respecto al tema de, de conducta animal, sabían que los perros con ese aroma no les gusta y no se acercan. Entonces tenían todo su recipiente con esa infusión de altamisa que se les entregaba. Otra era una sombrilla grande, no sé cómo la llamamos allá, pues me imagino que también se llama sombrilla, que es el paraguas para protegerse de la lluvia. Usted los veía todos con paraguas y eran en unos colores azules vistosos y blancos vistosos. Entonces ellos al accionarlo, el perro como que se detenía y tenían que moverlo para que creara como una distracción en el animal. eh, Crearon unas fichitas, unas fichas pequeñas, donde ellos tenían que aprender el lenguaje del perro. Entonces, yo veía, por ejemplo, en esas fichas, eh, cuando el animal está agachado y tiene las orejas abajo y lo está mirando uno, pues hermano, corra porque lo va a morder. O sea, ya ahí era
el tema de ese lenguaje. Entonces un perro que tenía la cola levantada, ¿qué era? Si la tenía levantada en forma de escorpión, se sabía que era. Cuando estaba con las orejas paradas, se sabía que era. Cuando tenía algún otro lenguaje corporal el perro, ellos ya sabían leer. Y el lenguaje, esas fichas eran como 15 fichas, o sea, 15 formas de interpretar un animal. Y por último, pues eso inclusive, no sé qué pasó con eso, pero eh, lograron conseguir unos silbatos que tienen unos infrasonidos que uno no escucha como ser humano, pero que el animal escucha y parece que le ocasiona algún tipo de dolor, porque cuando usted pita con eso, el animal no, o sea, abandona definitivamente la opción de morder y sale huyendo, corriendo de ahí. Creo que, pues eso no sé. mm, si lo siguieron utilizando, porque pues realmente algunas personas dirían, le están pegando al perro, pero ni siquiera lo tocaban. Yo vi en acción eso y el perro estaba a 2 metros, usted silbaba con eso y el perro salía de ahí. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado es que en 6 meses llegaron a cero accidentes de mordeduras con respecto a perros, ¿sí? Y lógicamente el ahorro en plata fue de miles de dólares con respecto a eso, porque la incapacidad de una persona de estas, básicamente, primero, pues colóquense la vacuna esta de la vacuna, la vacuna que se tienen que colocar para la rabia de perro, y eso tenía que asumir la empresa, la incapacidad también la tenía que asumir la empresa. Algunas personas presentaban unas mordidas muy horribles, entonces era calificación hasta de invalidez, el tema psicológico. Bien, entonces, muy interesante. Se me olvidaba. Ellos empezaron a identificar en algunas ciudades dónde era donde había más perros. Y en esas zonas hacían unos mapas. Inclusive yo veía esos mapas y los veía con puntos rojos. Yo les decía, bueno, ¿y estos puntos rojos qué significan en esta zona? Decían, allá hay una gran cantidad de perros que son peligrosos y allí vamos, si es que es necesario, hasta con la policía. ¿Sí? Bueno, súper. O vamos varios. Unos van entregando y los otros vamos cuidándonos. Increíble, pues, esta empresa, cómo desarrolla ese séptimo principio que es gestión de las relaciones. Imagínense cómo los contratistas no aumentaron el amor por esa empresa. Interesante, ¿no? Esto es lo que les quería mencionar con respecto a ese principio de gestión de las relaciones. Bien, un principio muy importante es el principio número 6. El principio número 6 para todas las normas, incluida para esta norma de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es la toma de decisiones basadas en evidencia. Y hay varios numerales que nos obligan en la norma ISO 45 a que no tomemos decisiones basadas en caprichos, en que a mí me parece, no. En esta norma, cuando se está implementando muy bien, el parecer desaparece. Eso es lo bueno. Y ya aparece los datos, ya aparece el análisis, los resultados de los datos y se toman decisiones con respecto a temas importantes en seguridad y salud en el trabajo relacionadas con los datos. Entonces, esto, por ejemplo, está resuelto en numerales como el numeral 6.2 de la ISO 45000 en versión 2018, el numeral 911 de la ISO 45000 2018, donde hablan de indicadores, donde hablan de objetivos y donde hablan de muchas otras cosas. Bien, no se podría llamar un sistema de gestión si usted ve que una norma no tiene un ciclo del planear, del hacer, del verificar y del actuar. Tendría que tener este ciclo PHBA para poder cumplir con la definición de sistema de gestión, ¿cierto? Y por eso lo menciono, ¿por qué? Porque es que hay un numeral que es de la mejora. Este numeral está en el numeral 10 de ISO 45 y es el que nos dice, bueno, si usted ve que está cumpliendo, puede mejorar, puede hacerlo mejor a través de oportunidades que le lleven a
perder menos plata con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través de oportunidades que le eviten que la gente se siga accidentando por la misma razón que viene accidentándose todos los años, a prevenir las enfermedades, ¿cierto? Entonces, ese numeral se ve materializado en el numeral 10 de la norma. Y así, todos los numerales pues, que tenemos acá con respecto a los principios de las normas ISO. Bien, vamos a hablar de un tema que, que nos generó a todo el planeta Tierra, una facilidad para implementar las normas ISO increíble. ¿Por qué? Porque al fin ISO generó un documento donde a partir del 2015 todas las normas ISO van a tener los mismos numerales. Imagínense, eso ya lo sabían seguramente algunas personas, otras no. Eso nos va a facilitar muchísimo a todas las personas que acompañamos a las empresas a que tengamos los mismos numerales para 14, para 9001, para 45001, para 22000, los mismos numerales generales. Por ejemplo, el numeral 5.2 de las normas ISO, todos los numerales de 5.2 son los requisitos para hacer una política. Entonces, pues va a ser mucho más fácil interrelacionar las normas que usted quiere implementar y solamente darle el enfoque que necesita. Si está implementando ambiental, pues lógicamente tendrías que implementar una política con compromisos ambientales. Pero si vas a implementar calidad ambiental, seguridad, salud en el trabajo, entonces tendrías que tener el mismo numeral 5.2 que pide lo mismo, pero con los enfoques de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y calidad. Este es el que se llama el nivel de la estructura de alto nivel. ¿Y qué quiso la norma ISO desde el 2015? Que todas las normas tuviesen los mismos numerales. Nosotros tenemos acá, va a hacer un acercamiento sobre esta parte. Todas las normas a partir del 2015 por un anexo, que es el procedimiento que les digo que ISO construyó a partir del 2015, se llama el anexo SL. Todas las normas tienen exactamente los mismos numerales grandes, desde el 1 hasta el 10. Si usted va y mira en la ISO 45, en el numeral 7 está apoyo, en la 22 está apoyo, en cualquier norma ISO que tenga requisitos o que tenga debes de normas de gestión. Entonces, pues lógico, aquí nos ayudan muchísimo, inclusive a entender todo. Por ejemplo, si usted sabe muy bien esto, si usted sabe muy bien esto, esto lo vamos a inclusive a lograr también en cursos de auditor interno que vamos a emitir y a dar con Orbis Train. Entonces, usted puede lograr tener una estructura muy clarita en su cabeza de esto y decirle, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, le digo Arturo o Carlos, por favor dígame en dónde encontramos el numeral de auditoría interna en cualquier norma ISO. Si usted sabe, el PHBA muy bien de esta norma sabe que en el numeral 9 están los temas del verificar y específicamente en el 9.2 en todas las normas. Eso nos va a ayudar un montón para cualquier rol que tengamos dentro de las normas ISO. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted es auditor interno o auditor de certificación, pues va a encontrar mucho más fácil la información y la estructura. Recuérdense que las normas ISO ya dicen que nosotros deberíamos hacer auditorías según el ciclo de vida del proceso o del producto o de el servicio. Entonces, si nosotros tenemos bien metida en la cabeza una estructura de la empresa desde cuando empieza a hacer sus compras hasta cuando sale un producto terminado y lo venden, también tenemos nosotros la norma con el anexo SL en nuestra cabecita y es mucho más fácil avanzar en la auditoría. Es mucho más fácil dejar esa norma por allá en una biblioteca y tener más la norma en la cabeza para poder interrelacionarla. Miren lo importante que se vuelve para una persona que administra o gestiona un sistema de gestión ISO, cualquier norma, incluida la ISO 45, cuando entiende claramente esta estructura. Por ejemplo, tiene que modificar, ahorita llegó la COVID, lo llaman acá, porque es supuestamente una enfermedad, ¿cierto? Tiene género femenino, dice que es la COVID,
nos dice, bueno, usted es el señor de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y tiene a cargo la ISO 45, modifíquela, modifique la norma. ¿Usted qué hace? Lo primero que hace es preocuparse. Se preocupa así terriblemente porque dice, ¿y por dónde empiezo con semejante trabajote? Eso es mucho trabajo. Aquí lo llamamos chicharrón. Eso es un chicharrón con pelos, con patas, con toda esa cosa, ¿sí? Entonces, uno dice, ¿por dónde empiezo? Pero si usted entiende muy bien y de fondo cómo se maneja esta estructura de la norma, va a ser muy fácil que usted diga, sí señor, yo lo que tengo que hacer es empezar por el numeral 4, donde tengo contexto de la organización, partes interesadas. Empiezo a modificar el contexto externo porque lógicamente la COVID viene de un contexto externo y lo tengo que cambiar en la matriz de contexto externo. De ahí lo llevo a eso como un riesgo. Ah, listo, entonces nos vamos al numeral 6.1. Eso es un riesgo que puede llevar a la organización a que no siga funcionando, ¿cierto? Entonces lo llevo acá y determino entonces si es alto, si es bajo o es medio y las acciones que yo tengo que implementar para abordar ese riesgo. Entonces no solamente identifico las acciones, sino también identifico, oiga, yo necesito nuevas responsabilidades para abordar ese nuevo riesgo. Ah, entonces me tengo que ir al numeral 5.3 de ISO 45000, donde dice que nosotros tenemos que definir responsabilidades y autoridades con respecto al sistema de gestión. Por ejemplo, ahora creamos un comité de crisis, así lo llamamos ahora, por aquí por estos lados, para atender los temas relacionados con el COVID o con la COVID. Entonces, ese comité lógicamente se conforma, pero ese comité tiene unas responsabilidades y unas autoridades, ¿sí? Porque, por ejemplo, ese comité COVID o comité de emergencia eh, es quien toma la decisión en el caso de que exista un trabajador y esté dentro de la organización trabajando físicamente que esté contagiado de COVID. Ellos son los que van a definir qué va a pasar en los siguientes 14 días en esa área, en esa empresa. Entonces aquí hay que definir nuevas responsabilidades con respecto a esas acciones. Pero no solamente planifico las acciones aquí, también tengo que mirar qué recursos económicos o de infraestructura o de productos químicos o, por ejemplo, de nuevos equipos necesito yo para poder atender esa emergencia. Y ahí sí, lo que voy a hacer es implementarlo. Lógicamente, eso está en el numeral 8.1 de ISO 45001, donde vamos a implementar todas esas acciones que hemos planificado aquí en el numeral 6.1. Vamos a aplicar las responsabilidades que tenemos en el numeral 5.1. Vamos a aplicar o vamos a entregar los recursos y a mantener los recursos que nos obligan el 7 y los vamos a implementar aquí. ¿Y qué viene después de la implementación? Pues lógicamente viene la verificación de si todo lo que estamos haciendo está funcionando. Oiga, tenemos 170 trabajadores. Miremos después de una semana. ¿Hemos tenido alguna persona COVID positivo? No. Después de un mes, después de 3 meses, 4 meses, no los hemos tenido. Entonces vamos excelente, ¿cierto? Es porque ha funcionado muy bien ese tema de los controles que hemos definido con respecto a todo lo que hicimos acá. Y lógicamente, puede ser que digamos, no, estamos bien, pero podemos mejorar más, compremos más cosas. Ahora sí hagamos el tema de teletrabajo bien. O sea, teletrabajo aquí en Colombia, nosotros en este momento no estamos en teletrabajo, estamos haciendo trabajo en casa. El teletrabajo es algo que hacían muy pocas empresas. El teletrabajo es que usted, por ejemplo, permita que su empleado esté trabajando en su casa, pero con condiciones buenas o excelentes de seguridad y salud en el trabajo. Les voy a compartir una experiencia con respecto a teletrabajo de una empresa que hacía el teletrabajo antes de que llegara la COVID. Esta empresa es una empresa que presta, que genera productos y que genera unos productos del sector automotriz, pero pues realmente identificaron que el desplazamiento de las gerencias, de las personas que eran administrativas,
pues se volvía un tema bastante duro porque nosotros tenemos un problema aquí en Bogotá de trancones, de tacos, yo no sé cómo lo llaman allá, cuando se forman estas filas de carros y yo llegaba uno a 3 horas de estar dentro de una fila de esas y 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. Y pues lógicamente eso afectaba el trabajo de día a día. Entonces, grandiosa idea de las personas de seguridad y salud en el trabajo, donde dicen, no, pues miremos qué trabajadores pueden hacer trabajo desde sus casas, lógicamente con objetivos completamente definidos. Hicieron una segmentación de qué trabajadores podían hacerlo y empezaron a implementar el tema de teletrabajo. Pero antes de que la persona se le permitiera estar trabajando en su casa, hicieron todo un tema de higiene de puestos de trabajo. La higiene de puestos de trabajo aquí es ir a hacer el estudio antropométrico. ¿Qué es el estudio antropométrico? El estudio antropométrico es ese estudio que usted hace a cómo está ubicada la silla, cómo está ubicado su pantalla, cómo está ubicado usted con los codos, cómo está usted ubicado con las piernas. Oiga, esa pantalla es brillante, está pegándole la luz de una ventana, está brillante y no le permite ver. Ellos hicieron esos análisis con personas como nosotros, que tenemos una licencia en salud ocupacional y podemos hacer a través de unos equipos unas mediciones de luz, de estrés térmico, que es un termómetro, de ruido si es que se necesita, y de otros equipos que nos dan unos valores, los cuales nosotros los comparamos con unos requisitos legales y unos requisitos internacionales para asegurar que se tengan las mejores condiciones del trabajo. Después de esas mediciones, para esas personas, se decidió por parte de la organización entregar todos los recursos que necesitaban para poder hacer ese teletrabajo desde casa. Les entregaron escritorios, les entregaron sillas, les entregaron todo lo necesario para garantizar las alturas de extremidades inferiores, de extremidades superiores, les entregaron computadores nuevos cuando necesitaban computadores nuevos, les hicieron cambiar inclusive en su casa o en su apartamento la forma o cómo tenían distribuida su oficina y ahí sí empezaron a trabajar. Y esas personas cumplían, no tenían enfermedades profesionales dentro de las oficinas de la organización, pero se empezaron a dar cuenta que eso les podía llegar a afectar en un riesgo psicosocial y les permitieron. Hoy en día, casi el 40% del número de personas de la organización hace teletrabajo, es feliz, son supremamente productivos y pues lógicamente no hay ni un enfermo del túnel, del carpo, de manguito rotador, del tema de las varices, de coágulos, nada de eso. Entonces, fíjense que esta norma, al aplicarla así y al entenderlo usted así, pues le ayuda y le permite ayudar a hacer gestión mucho más responsable, mucho más articulada, con mucho más criterio para poder tomar una decisión. Bien, perdón. Entonces aquí vamos a disminuir esto. Este otro cuadrito nos muestra mmm, ese, esa estructura de alto nivel respondida sobre un planear, hacer, verificar y actuar. Es el ciclo de mejora, el ciclo de Denning. La ISO sigue casada con ese ciclo de mejora, donde ubica perfectamente los numerales del planear, los numerales del hacer, los numerales del verificar y los numerales del actuar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, no me van a responder, lógicamente, pero piénsenlo en su cabeza. Si yo les digo a ustedes, ¿dónde podría estar el tema de la identificación de los objetivos? Identificación de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo. Si usted dijo, eso debe estar en el numeral 6, es lo correcto. Ahí está, en la planificación. Es mucho más fácil y mucho más organizado ahora en las normas ISO, los numerales. Las normas anteriores por todo lado tenían planear, por todo lado tenían hacer, por todo lado tenían verificar. Entonces, lo llamaban a uno para que le organizara eh,
unir una norma OSAS 18 para una norma ISO 14 y una norma 9001, porque no había cómo unirlas. Pero ya con este ciclo, que lo tienen todas las normas, de la misma manera cambian algunas cosas, el PHBA pues es muy sencillo hacerlo, ¿cierto? Donde nosotros vemos un tema de contexto de la organización, ese contexto tiene que ir a la planificación, esa planificación debe implementarse, esa implementación se debe verificar con el numeral 9 y con el numeral 10 nosotros mejoramos. Y todo lo que está alrededor de esos requisitos tiene que orbitar alrededor de una responsabilidad de liderazgo, que es lo que nos dice aquí esta norma en el numeral 5. Bien. Nos vamos acercando ya a las 8 de la noche, vamos muy bien. Espero que ustedes estén muy bien, muy entretenidos con la formación que estamos dando. En el año 2019, el año pasado, sacan el anexo L. El anexo L especifica aún más, es un documento que cuando usted lo lee, así se llama, así como está acá, ¿cierto? Especifica aún más al detalle cada numeral que debería decir. Entonces, en el numeral 4.1 dice, debería hablar del contexto, tan, tan, tan. En el numeral 4.2, tan, 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 tan. Inclusive, en el apéndice 2 de este anexo L del 2019, en este documento dice, en la página de la página 99 a la 109, refiere 21 conceptos que deberían ser similares para todas las normas ISO. O sea, en una norma ISO, por ejemplo, la definición de verificar es igual en todas las normas ISO. La definición de validar es igual en todas las normas ISO. La definición de revisar es igual en todas las normas ISO. La definición de seguimiento, de medición es igual. Usted, por ejemplo, en un curso que hace con nosotros puede encontrar claramente o entendimiento en estas definiciones que Fabián Martínez, como auditor de certificación y consultor internacional, digo que es una de las cosas más importantes de este ejercicio responsable de un sistema de gestión. Saber claramente qué es una definición de ISO. No es lo mismo hacer verificación en normas ISO que hacer validación en las normas ISO. Entonces, hay numerales de validación, hay numerales de verificación, pero usted como no las conoce claramente, hace lo mismo. Y definitivamente eso va a llevar mínimo pues a una no conformidad con un auditor muy bueno, o mínimo está desaprovechando lo que realmente la norma le quiere hacer cumplir. Bien, vamos a mirar algunos de los cambios, de los principales cambios de la norma que tenemos de OSAS 18001 en versión 2007 a versión ISO 45001 en versión 2018. Yo les quiero hablar inicialmente de esto, que es lo más importante para el tema de la ISO 45, es que la norma, el ente ISO, la organización ISO, no tenía una norma hasta el 2018 propia de ISO en seguridad salud en el trabajo. No había, no era, no, tenía 22.400 normas y no había una norma de requisitos de un sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo. Unos dirán, pero increíble. Ellos no tenían una norma, no tenían una norma, no tenían una norma propia, tenían una norma que era de uno de sus 164 miembros. Esa norma OSAS 18001, por eso es que usted nunca encontró que la norma OSAS se llamara ISO OSAS 18001, no. Por eso es que esa norma, perdón, era de propiedad o es de propiedad de un ente, de uno de esos 164 miembros que explicamos al principio, que se llama British Standard Institute. Entonces, es el Instituto Británico de Estandarización, es el ente referente de ISO en Inglaterra. Esa norma era de ellos, ¿sí? O es de ellos, todavía, porque todavía nos quedan, creo que hasta el año próximo, el tema de la migración. No se llama transición, sino se llama migración y ya les voy a explicar por qué. Entonces, esta norma ISO 45 es la primera norma ISO, básicamente porque no tenía norma. Era la norma OSAS 18001, la que se aplicaba en el mundo, pues hay muchas más normas
en el mundo sobre seguridad salud en el trabajo, pero esta era una que se aplicaba y funcionaba muy bien y funciona muy bien, pero esta norma ISO tiene muchísimas más cosas estratégicas y de continuidad de negocio que le interesan muchísimo a los dueños de las empresas. Vamos entonces a ver algunas cosas de eso. Bien, según la ISO 14, según la ISO, la norma 45 se basa en OSAS. Sí, parte de los numerales de OSAS 18 están inmersos dentro de la norma ISO 45. Gran parte. Yo creo que no, todos. O sea, no los copiaron ni los pegaron. Los recogieron y los reorganizaron en la norma, pero le dieron numerales adicionales a la norma ISO 45000 en versión 2018 que están enfocados a mirar tema de riesgos y oportunidades para darle continuidad al negocio en la empresa. ¿Mm? Entonces, al agregarle numerales adicionales muy interesantes, como el tema del contexto, como el tema de partes interesadas, como el tema de riesgos y oportunidades y otros temas, pues es una norma completamente nueva. Por eso es que no se llama transición, porque transición fue la que hicimos de 9001 de calidad, de versión 2008 a versión 2015. Hay una transición porque no hay muchos cambios muy profundos. Y como esta es una nueva norma, pues entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un negocio con ISO entre British Standard Institute e ISO. ISO le dice a British Standard Institute, venga, saquemos una norma que usted sea el que sea el que asuma la presidencia de esa norma ante el mundo y generemos la norma ISO 45 tomando la OSAS 18. Pues British Standard Institute dijo, excelente, hagámoslo, hagámoslo. Para nosotros es muy bueno hacerlo. Entonces ellos dicen, listo, asumimos la presidencia, asumimos unas autoridades adicionales sobre la publicación y sobre las actualizaciones de esta norma y generan esta norma ISO. En este material hay una lectura muy interesante que ustedes deberían leer, que está relacionada con que la ISO hasta el año 2018 intentó que la Organización Internacional del Trabajo la reconociera como una norma que asegura tener personas o trabajadores en muy buenas condiciones, evitando prevenir accidentes, evitando prevenir enfermedades, pero allí hay unos temas que yo más bien quiero que ustedes los lean para que se enteren de primera mano cuál fue el resultado de esa, se llama examen, de ese examen que hizo la OIT a la ISO 45 y son cosas que son pues interesantes y usted debe verlas en esa lectura. Bien, entonces por eso se llama migración, porque tiene nuevos numerales, porque es una norma que va a asegurar o a ayudar a asegurar el mantenimiento de la organización en el mercado. Eso no lo tenía OSAS 18. OSAS 18 solamente tenía controle que la gente no se me accidente y que la gente no se me enferme, pero no controlaba absolutamente nada sobre temas estratégicos, sobre temas de continuidad del negocio, que eso es lo nuevo en esta norma. Bien, ustedes pueden encontrar más noticias de esta norma en este link que tenemos acá. Aquí vamos a ver entonces los principales cambios. Yo, yo introduzco o coloco estas fotos al inicio, estas dos que tenemos acá. Entonces, puntero, creo que es así. No, no es así. Voy a ver si aquí tenemos otro que se llama... No, no sé cómo es. Puntero, puntero privado, dibujar. Bueno, acá. Esta fotico que tenemos aquí, ¿cierto? Esta foto que tenemos acá y esta foto que tenemos acá. Lo que las quise traer para que ustedes se acuerden de lo más importante de los cambios de esta norma. ¿Por qué? Esta foto nos representa a OSAS 18001, ¿sí? Solamente controlando la operación, que la gente no se me enferme y que no se me vaya a cortar con un cuchillo de estos o con alguna cosa de estas. Eso es lo que hacía OSAS 18. ISO 45 hace esto también. Hay numerales, o sea, metieron toda la norma ahí,
y la ampliaron, ¿cierto? Pero también va a asegurar la sostenibilidad con unos pilares estratégicos, ¿sí? Hace esto más ve temas con pilares estratégicos, entonces con temas relacionados con la gestión operacional del riesgo, la productividad de los recursos, que hayan ofertas sostenibles, que el plan de negocio se cumpla. Entonces, se vuelve muy interesante cuando uno realmente desarrolla muy bien esta norma, se tienen temas supremamente interesantes. Miren que nosotros, por ejemplo, en una empresa que estamos haciendo consultoría aquí, eh, encontramos un indicador eh, que le pega a las utilidades financieras de la compañía. Tenían muchos accidentes y la gerencia no quería definitivamente ayudarles o darles recursos y pues dijimos, hagamos un tema, empecemos a valorar costos directos y costos indirectos de los accidentes de trabajo. Y, y pues sí, señor, encontramos un documento, es una guía técnica colombiana acá que nos dice cómo se debe hacer el costo indirecto y el costo directo de un accidente o de una enfermedad profesional. Lo empezamos a implementar. Claro, al cabo de 3 meses presentamos resultados. Eh, Cuando la alta dirección vio que, que habían, bueno, eran como 15 accidentes, vio que les costaba miles de dólares todos los temas de costos directos y más plata los costos indirectos, o más dólares los costos indirectos, dijeron, ¿qué hay que hacer? Entonces ahí es donde nosotros entramos, señores, ¿se acuerda que mucho tiempo atrás le hemos pedido esto, y usted nunca nos lo dio? Dénoslo. Se va a ahorrar toda esta plata, lógicamente va a ser una inversión, pero se va a ahorrar esto. Sí, lo implementamos y el tema mejoró. No, lógicamente no llegamos a 0 accidentes, pero ya llegamos a un accidente y son por temas ya de toma de conciencia de la gente, que uno les dice y les dice, porque uno en estos temas se vuelve es como el señor de la guardería de niños cuidándolos. Entonces, hay gente que le dice no meta la mano allí y más rápido la mete. Entonces, son temas ya de toma de conciencia, pero temas relacionados al ambiente de trabajo se pudieron superar. ¿Qué otros cambios tuvimos? Son las 8:05. eh, Pedía mucho procedimiento y mucho registro. Esta norma no pide tanto, no pide procedimientos escritos, ya no pide. O sea, que usted diga que aquí te pide procedimientos documentados, no te pide ahora que tengas procesos, que es diferente a un procedimiento. Por eso es importante tomar un curso que usted le explique las definiciones de la norma. Procedimiento distinto de proceso. No lo puedo explicar ahora porque pues nos gastaríamos mucho tiempo y pues necesitamos avanzar. Eh, Esta era una norma del British Standard Institute, esta es la norma propia de ISO. De ISO. Eh, esta norma era difícil de integrar con una norma de calidad y ambiental. Esta no, porque está pegadita a la estructura de alto nivel que explicamos ahora y que está relacionada con el anexo SL. Miren, este es el cambio más importante. El pensamiento basado en el riesgo. Y nos vamos a detener más adelantico en qué es este tema del pensamiento basado en el riesgo para ISO 45000 en versión 2018. Listo. Claro, queda la estructura igual a todas las normas ISO que salen a partir del año 2015. Todas van a tener la misma estructura. Bien. ¿Qué vamos a lograr con implementar una ISO 45? Estas 4 cosas, ¿cierto? Pero yo quería que nosotros empezáramos a diferenciar esto, ¿cierto? Que permite gestionar, cuando nos dice la norma ISO 45, riesgos en seguridad y salud en el trabajo, es diferente a gestionar riesgos. Hay 2 definiciones de riesgos en ISO 45. Seguramente algunas personas de aquí ya lo saben, pero vamos a verlo, ¿cierto? Porque una cosa es hacer los riesgos de seguridad y salud en el trabajo así como está pegadito, o una letra detrás de la otra, una palabra detrás de la otra, y otra es cuando solamente le dice riesgos, ¿sí? Vamos a mirarlo. Lógicamente previene lesiones y deterioro de la salud, permite a la organización mejores lugares de trabajo, y esto sí que se ve.
mejora el desempeño de un sistema, de una empresa. Bien. Bueno, antes de ir a ese vocabulario, esta es la estructura de la norma. Miren, se ve un poquito pequeño, ya lo amplío, pero yo lo que he hecho es colocar acá los numerales del planear en verde. Son estos, este y este. Esos son los numerales del planear. Los numerales del hacer son el numeral 7 y el numeral 8. Los numerales del verificar es el numeral 9, ¿sí? Y los numerales del actuar es el numeral 10. Entonces, hagamos un ejercicio. Ponga usted en su cabeza un ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Si yo le digo a cualquiera de ustedes, por favor díganme en qué numeral podría estar el tema de infraestructura. Eso tiene que ser del hacer. Y sí, está acá, en el numeral 7. Está específicamente en el numeral 713. Si yo les digo, venga, yo quiero identificar cómo hago, por ejemplo, cómo defino, cómo diseño la participación y consulta de los trabajadores. Diseño, ¿cómo diseño? Si eso tiene que ser planificar. ¿Dónde podría estar acá? No, acá no está, acá tampoco, está por acá. Mire, este tema es el de participación y consulta. Si yo les digo, ¿dónde podríamos encontrar, ojo, a la revisión por la dirección? La revisión es una actividad ¿de qué? Sí, de la verificación. Por eso se encuentra aquí. Entonces es muy fácil entender y cuando usted entiende una norma así, va a entender todas las normas ISO porque son iguales. Cambian lógicamente. Por ejemplo, la norma ISO 9001, que es la de calidad, va hasta el numeral 8.7 en el numeral 8, ¿cierto? La 14 tiene el mismo numeral acá y este mismo numeral, la ambiental, entonces no va a cambiar mucho. Hay otras normas que tienen, por ejemplo, la ISO 22000, que es de inocuidad de alimentos, hasta el numeral 810, pero donde tiene grandes cambios es en este numeral. En el resto de numerales no tienen ningún cambio grande con respecto a los títulos, ¿no? Porque el componente, claro que cambia. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura del planear, del hacer, del verificar y del actuar con respecto a la norma ISO 45000 en versión 2018. Interesante porque nosotros podemos explicar esto a fondo y usted puede salir con nosotros sabiendo realmente qué significa esto, qué significa el vocabulario y pudiendo tener un criterio bien definido para poder direccionar la toma de la decisión que usted tenga que hacer con respecto a temas a temas en seguridad y salud en el trabajo. Y nos vamos por último con un temita que quería abordar. Esta primera tema o esta diapositiva de varias diapositivas que tengo con definiciones es en la que me voy a centrar. Miren, la norma ISO 45001 en versión 2018 refiere dos definiciones de riesgo. El riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, señores y señoras, y el riesgo solito. ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas y tienen numerales completamente distintos. Y usted tiene que entenderlo porque este es el gran cambio que tiene la norma con respecto a la OSAS 18. Tiene que entenderlo. Lo más chévere es que las personas que trabajamos en esto hace tiempo, no nos va a quedar difícil entender esta definición porque es la que traíamos de OSAS 18. ¿Sí? Que es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro en la salud que puede causar los eventos de exposiciones. Esto es la consecuencia pues, de un peligro. Entonces, el peligro es trabajar en alturas, a más de 10 metros de altura. Ese es el peligro. Y el riesgo es la consecuencia. El riesgo es, oiga, ¿qué tan probable es que yo me caiga y qué tan severo es que yo me caiga de 10 metros? Pues eso es durísimo el totazo que se da o el golpe que se da. La persona se puede morir si no tienen controles, si no tienen temas o equipos de seguridad y alturas, capacitación.
Acá nosotros hacemos exámenes médicos para una persona que se sube a más de 1.5 metros. Les hacemos triglicéridos, les hacemos un poco de cosas porque lógicamente tiene que tener unas condiciones físicas para poderse subir. Esos son los riesgos cuando aparece así en la norma y hay un numeral específico. Riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y sí, estos son los que identificamos en la famosísima matriz hiper. Seguramente ustedes saben qué es eso. Si no, ya les explico qué es. La matriz hiper, ¿cierto? La matriz hiper. La identificación de peligros y evaluación de riesgos. Significa matriz hiper. Esta es la que usted tiene siempre en su empresa, donde identifica por cada una de las actividades de la empresa, ¿cierto? Desde el inicio hasta el fin de las actividades, qué peligros tiene, cuáles de esos peligros son los que tienen mayor riesgo y es donde usted define para esos riesgos de seguridad y salud en el trabajo los controles. Eso es el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. El riesgo solito es el efecto de la incertidumbre. Esa es la definición que hay en ISO. ¿Qué significa esa cosa? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo entonces un poco más a fondo. Bien, aquí está la definición de riesgo. Yo la coloqué una definición de riesgo un poquito más amplia, un poquito más amplia. Esta es la que está en la ISO 31000, que es la norma que nos habla de la gestión de riesgo. Muchos de ustedes ya la conocen, ¿cierto? Es una norma que no tiene requisitos, son directrices. O sea, aquí hay recomendaciones, todo el tiempo hace recomendaciones. Es buenísima esta norma. El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué le adicioné? El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos. Esto le adicioné. Pero aún así queda un poquito difícil de entender esta cosa. Todavía es difícil. Para mí siempre fue un poquito difícil. Entonces empecé a desglosarla, ¿sí? Yo empecé a pensar, bueno, ¿y esto cómo lo entiendo? Lo que yo hago es definir cuál es el objetivo estratégico de la organización. Por ejemplo, obtener utilidades, ¿cierto? Lo voy a colocar acá. Lograr, qué pena que estoy escribiendo con el mouse. Lograr utilidades, o sea, ganancias, ¿cierto? De más esto es una locura, de más del 10% con respecto al 2019. Eso es un objetivo estratégico de la organización. Muy poquitas personas lo identifican y esto sí se debería identificar, un objetivo estratégico, porque ahí sabemos para dónde va la organización. Y ustedes me dirán, pero ¿eso qué tiene relación con seguridad y salud en el trabajo? Mucha. Usted empiece a pensar cómo afecta las ganancias o cómo le quita este valor en el 2020 por temas que hace mal, por malas compras en seguridad salud en el trabajo. Compró tapabocas, pero esos tapabocas no nos sirven. Oiga, compró un alcohol, pero ese alcohol no se puede echar en la gente. O compró un producto químico y no se le puede echar a la gente para el COVID. Entonces empieza usted a impactar el logro de ese 10% del aumento de la ganancia de la empresa. No sé, en 5%, 4%. Entonces, sobre esto, ahí vamos a entender más el riesgo. El riesgo es todas aquellas cosas o aquellas circunstancias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que no me van a permitir lograr el objetivo estratégico. Eso es el riesgo. Básicamente es eso. Es todas aquellas circunstancias, contextos, partes interesadas, situaciones que cuando se lleguen a materializar no me van a permitir cumplir con el objetivo estratégico. Fácil de entender, ¿no? Es muy fácil de entender. Y ya entendiéndolo así, se dan cuenta que es muy distinto a la definición que tenemos de riesgo de seguridad y salud en el trabajo. Es completamente distinto, ¿cierto? Esta norma da numerales, por lo menos en todos los numerales de la norma, desde el 4 hasta el 10, hay numerales de planee los riesgos, identifique los riesgos, implemente controles para los riesgos, verifique si está siendo eficaz con respecto a sus riesgos y actúe con respecto al seguimiento de los riesgos. Entonces, pues
es lo que se vuelve interesante y tenemos que saberlo muy bien cómo hacerlo, porque cuando nos enfrentemos a una gerencia, a una empresa, o por ejemplo usted está pensando en ingresar a una empresa y le dice, ¿usted sabe hacer ISO 45000? Y usted dice sí. Y cuando usted dice sí, tiene que ser responsable de saber cómo hace esto. Si no va a llevar a la empresa a hacerle un sistema de gestión de mero papel, de mero documento. Y acuérdense que esta norma procedimientos escritos no pide ni uno. Claro, lo pide como mantener información documentada o conservar, que es algo que les podemos explicar luego, pero definitivamente aquí lo que va a importar es la administración de dos cosas. La administración de las enfermedades, digan, perdón, de los peligros que me generan enfermedades o que me generan accidentes de trabajo y la administración de los riesgos que me pueden impactar la estrategia de la organización, inclusive llevar a que una empresa no continúe en el mercado. Bien, entonces al final tenemos que estos riesgos se manejan así en la ISO 45. Tenemos que identificar esos riesgos y esas oportunidades de algún lado. Y ese lado eso viene del análisis del contexto de la organización y el análisis de la comprensión de las necesidades de las partes interesadas. Que aquí yo les hablaba de la necesidad y de la expectativa. Y aquí, en este numeral, pues es qué está pasando externamente de la empresa o internamente, que no tiene una cara, que no viene de una empresa, que me está afectando mi sistema de gestión estratégicamente, ¿sí? De allí lo que nosotros hacemos es identificamos toda esa información como resultado de un análisis de contexto y como un resultado de un análisis de las partes interesadas y lo que hacemos es hacer una identificación de riesgos. O sea, cada una de estas cosas que nos van a salir de aquí o van a ser riesgos o van a ser oportunidades, o van a ser riesgos o van a ser oportunidades. Las identificamos, las valoramos para saber cuáles son altas, cuáles son medias o cuáles son bajitas. Lógicamente nos interesa abordar estas o estas, ¿cierto? La empresa dirá, vamos a abordar las que son de importancia alta o impacto alto y las que son medias, las que son bajitas, pues las seguimos controlando, pero no necesitamos hacer proyectos, no necesitamos hacer mucha cosa, ¿no? Entonces, miramos que vamos a valorar eso y dependiendo de eso nosotros decimos, bueno, a esta les vamos a plantear, les vamos a hacer acciones, les vamos a plantear acciones. El plan de acción para abordar esos riesgos y esas oportunidades que, lógicamente, de aquí sale las acciones para cada uno de los riesgos, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a implementar? En el numeral 8.1 de la norma ISO 45. Tenemos las acciones, las vamos a implementar, utilizamos el 8.1 porque ahí está la implementación de las acciones de control para esos riesgos estratégicos. Les vamos a hacer seguimiento con el numeral 9.1 y adivinen qué numeral, yo no lo coloqué aquí para que ustedes lo adivinaran, qué numeral le aplicamos para mejorar esa forma de abordar los riesgos. Si usted dijo que era el numeral 10, excelente. Ya hemos aprendido aún más de la norma ISO 14001, ISO 45001 en versión 2018. Bien, ¿qué más miramos por acá como interesante? A ver qué se me queda por aquí. Sí, mantiene la definición de incidente, ¿cierto? Pero coloca la definición de lesión y deterioro a la salud. ¿Mm? La definición de incidente eh, es el suceso pues, que surge de trabajo o en el transcurso de trabajo que podía tener o tiene resultado una lesión o deterioro de la salud, o sea, un accidente o una enfermedad, ¿sí? Pero importante, porque es que aquí dentro de la misma palabra incidente, ellos incluyen los que nosotros llamamos los casi accidentes y los accidentes, donde dice, podría tener o tiene como resultado. Entonces, casi siempre en nuestros países, ¿cierto? Hay requisitos legales
que dividen estas dos cosas. Cuando, por ejemplo, usted tiene un casi accidente, hay un requisito legal, ¿cierto? Un requisito legal asociado a eso. O cuando usted tiene un accidente, hay otro requisito legal. Entonces, tenemos que tener muy claro si hay algún requisito legal en Perú que me diga, mire, esto es un accidente y esto es un incidente. Aquí en Colombia, por ejemplo, el incidente es casi me pego, casi me corto, casi me caigo, eso. Y el accidente es me corté, me pegué y cada uno tiene un requisito legal específico. Seguramente es lo mismo que está ocurriendo en Perú. Bien, esto era el tema que les quería compartir hoy.